pastoral, la primera carta a Timoteo en el capítulo 2. Capítulo interesante, como toda la Biblia, pero interesante en cuanto a la polémica que trae muchas veces, sobre todo la última parte, ¿sí? Pero si lo leemos correctamente, lo entendemos correctamente, la polémica se queda a un lado y la unidad se manifiesta en su iglesia, siempre. Entonces, el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, si cuando estemos ahí me dicen ya, para leerlo juntos, ya. Bueno, vamos a leer. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a orar. Dios y Padre bueno y eterno, te doy muchas gracias, Padre, porque nos das este tiempo en tu palabra y, Señor, alumbra nuestros corazones, Señor. Dame las palabras para poder entregar este mensaje a mis hermanos, Señor, que sea de edificación para todos y que podamos tener conscientemente, Señor, tu instrucción presente en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ya pasamos el capítulo 1, ¿sí? Y como les dije, Pablo se identifica claramente quién es él. ¿Para qué? Para irse directamente a uno de los puntos más importantes que estaban tocando en este lugar, en Éfeso, en cuanto a las doctrinas que se estaban predicando, que ya la habían mezclado. ¿Sí? Y le escribe para que, como en alguna carta dice, para que la lean a todas las iglesias. ¿Por qué? Porque tenían que tener una misma instrucción. No podemos decir somos iglesia de Cristo y hacer lo que nos dé la gana. ¿Por qué? Porque ya creímos. ¿Y en qué crees? ¿Qué dice la Biblia? No, no te preocupes por la Biblia, la revelación divina es lo importante. Y ahorita Dios me dijo que te dijera que esto y que el otro y demás. No, es la palabra que está escrita, la que nos guía a toda verdad. Y eso es lo que vimos al principio, ¿sí? Que ese es el primer punto que toca Pablo, y después de esto les, les dice en ese primer capítulo también acerca de la condición que tenemos, pero que el Señor nos ha rescatado. Pablo se pone él mismo como el primero de los pecadores, ¿verdad? Pues que entendemos y sabemos que no es así, sino el reconocer nuestra condición cada uno. ¿Sí? Todos podríamos decir, yo soy el primero. ¿Por qué? Porque me he portado mal con Dios. No lo he tomado en cuenta, he renegado su voluntad, es más, lo he negado simplemente. Y todo esto, pero Él, dice el versículo 17, sigue siendo el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios.
y Él es el que merece honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, eh, también nos recuerda que el punto es que entendamos que es una fe verdadera, ¿sí? Una fe que nos lleva a, a tener una buena conciencia, ¿sí? A, a creer de la manera correcta en lo que me enseñan y no quererle adornar nada más, porque si yo creo bien, creo firmemente en Jesucristo y entiendo que su palabra, la palabra de Dios, es lo que me guía cada día, voy a poder, sin perdón por como lo mencione, sin tener tanta sabiduría, voy a saber desechar lo que no viene de Él y lo que sí. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, a Dios, que es el hecho de conocer su palabra. A final de cuentas, si conoces su palabra, tienes sabiduría divina. ¿Sí? A pesar, cuando me refiero a no tener tanta sabiduría, es no conocer tanto, tal vez, pero lo que conoces te ayuda a quitar los errores que puedan estar llegando a tocarte a la puerta y a moverte el tapete en cuanto a tu fe, ¿sí? Pero no se queda ahí. Ya que nos habla acerca de el propósito, como dice el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, a cada uno de nosotros como soldados de Cristo, que podamos seguir haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y ahí es donde llegamos a este capítulo 2. En este capítulo 2 comienza muy bonito, muy motivador. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. Bien, este es el propósito de la iglesia. Alcanzar a quienes? A los perdidos, a los pecadores, a los perdidos. Pero llega un momento y un punto, parece que también aquí estaba sucediendo, en que ya son tantos los conflictos y las situaciones internas que ya se olvidaron del perdido y se están perdiendo los encontrados, ¿sí? Entonces, ese es un problema mayor en la iglesia. Tenemos que enfocarnos en qué es lo que quiere Dios que hagamos. Y dice aquí, exhortación, exhorto, y sabes bien que esa palabra a veces no nos gusta, pero es animarte, insistirte, empujarte a que hagas algo que tienes que hacer, que seas diligente con lo que debes de hacer. Y en este caso, creo que ya era una iglesia que había dejado de preocuparse les digo, por aquellos a los que, si bien Dios es quien los incluye en la iglesia, Dios añade en la iglesia, nuestro deber como comisionados por la gran comisión es llevar de todos modos la invitación y las buenas nuevas a aquel que lo requiere o lo necesita, que son todo mundo. Cada vez se nos hace más complicado, cada vez es más difícil, cada vez parece que tienen más herramientas o más cosas que nos detienen o nos impiden llegar a las personas. Ese no es problema para Dios. Nosotros tenemos que arrojar la semilla, ¿sí? Él, él es el encargado de hacerla germinar. Él es el que lo hace de esa manera. Pero dice que nos exhorta ante todo. Antes que cualquier otra cosa, esto es lo que tienes que hacer. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Cada una significa algo diferente. Las tres primeras pueden ser prácticamente lo mismo, pero las diferencian de esta manera. Rogativas es clamar
con sentimiento, con intención de que Dios escuche acerca de lo que tú quieres, pero en este caso dice por todos los hombres, de la salvación de aquellos que están en tu mente, en tu corazón, que están delante de ti. Salvación. Es que no sé qué orar por esta persona porque se salve. Es que está bien enfermo, pero si se salva y Dios, si se sana y queda igual, pues de todos modos va a terminar igual de muerto. ¿Sí? Lo importante es que en ese trayecto, en ese tiempo, pueda conocer a su Creador, pueda conocer a Jesucristo y tenga una esperanza real. Y pase lo que pase, ya sea que viva para la gloria de Dios y también esté haciendo lo que nosotros debemos de hacer para la gloria de Dios, o que parta con el Señor y llegue a su presencia para su gloria también. Sí, entonces, rogativas, oraciones. Este es el tema del reconocer quién es Él también, pero buscando la intercesión divina, las peticiones, Señor, ahora sí, el qué le hace falta, porque tal vez Dios se manifiesta a través de un milagro, el satisfacer alguna necesidad, y en ese momento esa persona se da cuenta que no había forma de que sucedieran estas cosas si no es por la mano divina de Dios, pero que también tengamos peticiones, acciones de gracias, ¿sí? Dar gracias a Dios en todo y en todo tiempo. ¿Y cuándo debemos de orar? Porque dice que oremos sin cesar, sin parar, ¿sí? Entonces, esta es la exhortación. No es a otra cosa, ¿sí? No es a dejarnos caer llorando, gritando, además, no, no, que tenga una intención directa. Si Dios en ese momento, por esa persona, te hace derramar lágrimas, gloria a Dios, es por ese propósito, pero es por la necesidad que ya comienza a surgir en tu corazón de que alguien se salve, como en algún momento sucedió contigo. Tal vez una persona, alguna o más personas derramaron una o muchas lágrimas por ti, pero ahora le conoces, ¿sí? Pero dice aquí también, no vayas a excluir a nadie. Dice por todos los hombres. Entonces, ¿qué dice enseguida? Por los reyes y todos los que están en eminencia. Digo, en nuestra mente, en nuestro juicio carnal, terrenal, animal y diabólico, muchas veces creemos que hay gente que no se va a salvar, sobre todo las personas que están en posiciones de dirección, pero no sabemos, realmente no sabemos. Hay presidentes que honran a Dios, pero no todas las decisiones que toman son agradables para todo mundo, y en este tiempo de las noticias que vuelan por todos lados, pues se trata de denostar a unos y a otros o encontrarles lo malo a todos, ¿sí? Pero lo que es cierto es que la mayoría no toma a Dios en cuenta, sino es como les lleva la legislatura, lo que han aprendido o las necesidades del mundo a gobernar. Pero dice que oremos por ellos, de todos modos, sean de nuestro agrado aquel grupo de azul o multicolor o naranja o lo que sea, sí, o guinda, sí, lo que sea el color que sea, que oremos por ellos también. No porque ellos sean buenos, porque esto es bueno delante de Dios, ¿sí? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para esto tenemos que entender un contexto histórico en ese momento. La iglesia tiene pocos años de haberse iniciado, ¿sí? Estamos hablando aproximadamente 25, 30 años, 25, 30 años.
de que empieza a caminar, pero son considerados para la mayoría de la gente que está alrededor, sobre todo en Israel, herejes. Pero no solamente se queda ahí, sino herejes para la clase política y eclesiástica de la iglesia de ese tiempo. Y estos, pues también gobernados por Roma, también ponen en mal a los cristianos. ¿Qué comienza a suceder? Pues las persecuciones por todos lados. ¿Cómo se convirtió Saulo? Bueno, persiguiendo a la iglesia de Cristo, al camino. Lo vimos la semana pasada, ¿no? Entonces, dice él, oren por todos, ¿sí? O sea, ahorita hay necesidad. Hay que orar por los que están en eminencia. ¿Por qué? Porque si Dios les toca esas fibras sensibles de su corazón, por lo menos nosotros vamos a vivir quieta y reposadamente, o sea, de alguna manera un poco más tranquilos. No quiere decir que vivamos cómodamente, no, estas palabras no es vivir cómodo, por lo menos no estar tan angustiados por la persecución y las carencias que vienen con todo esto, ¿no? Imagínate, por ejemplo, es más, algo que no fue ni siquiera por persecución, sino por los incendios de California, con la gente de esas zonas, la mayoría tenían poder adquisitivo muy alto, pero en esos momentos tal vez hasta ellos tuvieron que ir a pedir algo. ¿Por qué? Porque tuvieron que salir sin nada y quedar entre montones de personas que necesitaban comer, vestir y dormir en algún lugar. Y aparece esa necesidad. Ahora imagínate lugares donde tienen que salir huyendo. Empieza la guerra en Ucrania y la gente como pueden, ¿sí? ¿Qué viene con todo esto? Las necesidades básicas de cada quien. Y dice aquí, hay que orar por todos, pero también por ellos, porque también necesitamos buscar que Dios toque sus corazones, porque obviamente no necesita Dios escucharnos para clamar en eso, pero sí porque Él lo sabe, que es lo que necesitamos. Pero un corazón confiado en Dios, humilde en cuanto a saber quién es Él, un pecador redimido por gracia, reconoce que necesita estar conectado al Señor, clamando a Él. Por eso muchas veces no pasan las cosas en nuestra vida, porque no creemos lo suficiente como para creer que Él puede mover mi corazón para hacerlo. ¿Sí? Mi orgullo me gana. La batalla, o sea, y el orgullo representa la carne. ¿Sí? El Señor quiere mover tu espíritu. Y esa batalla que Gálatas capítulo 5 menciona entre la carne y el espíritu se da. Y se da cada vez más intensa. ¿Sí? Pero escucha al Señor, lee su palabra, ora y Él te va a dar la capacidad necesaria para postrarte delante de Él y decir, sí, Señor, no quiero, me resisto, la verdad es que me duele o me siento mal o mi orgullo, pero Él te cuida y te ayuda a que des ese paso hacia adelante. Pero hablábamos de los reyes y todos los que están en eminencia, dice, bueno, esa era la situación y no hay una diferencia mayor en estos tiempos, sobre todo cuando se vienen tantos temas ideológicos que quieren imponer a la sociedad en general. ¿Por qué no imponen mi ideología cristiana a la sociedad en general? También, ¿no? ¿Por qué no me dejan esa libertad, sino que cada vez me la van limitando más, al grado de que si un niño en casa se siente con imposición de la creencia, también se pueden rebelar contra uno en casa. Bueno, esto es lo que creemos en casa. Josué dijo, mi casa y yo, ¿cómo? Serviremos al Señor. Y si aún no lo sientes, esas imposiciones van a pasar. Ya están en todo lo que ves, en todo lo que escuchas. Hay cada vez más apertura, pero hacia lo negativo. En cuanto a nosotros lo conocemos, lo entendemos, pero en cuanto a quererles dar algo positivo. No solamente positivo, nosotros sabemos que es espiritual y divino, pero positivo, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la fe,
ahí sí hay limitantes, ¿sí? Ahí sí hay limitantes. Se tienen que buscar recursos que gracias a Dios en otros lugares que tienen mucho mayor poder adquisitivo pueden hacerlo y alcanzar a más gente, pero en lugares como México es más complicado, aunque hay radios cristianas, aunque hay estaciones, sobre todo en internet, que producen muchas cosas cristianas, no hay tanta apertura eh, a llegar a mucha gente. ¿Por qué? Mira, si tocáramos algunos temas bíblicos tal cual están escritos aquí, nos bajan un video. ¿Por qué? Porque eso no se puede hacer, está atentando contra la libertad de otras personas. Tenemos que tener cuidado, incluso con las cosas como las decimos. Pero sigamos aquí adelante. Esto es el segundo punto, porque dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, o sea, viviendo como creyentes. ¿Por qué? Sí se hace más complicado vivir como creyentes teniendo la limitantes que pone el mundo en este caso, en cuanto a darnos dirección a lo que debemos de decir y no a decir, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos estos espacios y si me cancelan un video, pues me cancelaron un video, pero aquí está la iglesia. ¿Sí? Y yo espero que esas personas que estén mirando a la distancia también tengan una iglesia o vayan a una iglesia, si es que se dan cuenta que necesitan de escuchar de la palabra de Dios y congregarse como creyentes. Dice el versículo 3 lo que ya les había adelantado, porque esto es bueno y agradable. ¿Delante de quién? Delante de Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Conócele, haz su voluntad, ¿sí? Y dentro de su voluntad está que oremos, tengamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los demás. Aprendemos a orar por lo general al principio, necesito, por mí, a mí, no está mal. Alguna vez leí un libro que se llamaba La oración de Jabez. No la consideran un libro tan exacto, pero realmente tenía algo que me gustó. Ahí dice, no te creas, porque hay un comentario muy común que dicen que si oras por ti, es que quiere decir que no eres tan maduro en la fe. ¿No? Dice, tienes que orar por ti para poder estar listo y orar por los demás. Tú también necesitas del Señor. Y obviamente también, pero las oraciones van cambiando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez más se va conformando mi necesidad a la voluntad de Dios. Cada vez que yo conozco más a Dios. ¿Sí? Si sigo dándole vueltas a lo mismo después de 2, 3 años de conocer al Señor, tal vez algo ha faltado en tu comunión con Dios, que se manifiesta en falta de fe abiertamente, que no llega hasta el punto que tienes fe, crees en Dios, crees en Jesucristo, pero no llegas hasta ese punto de poner en sus manos las cosas. Todos vamos batallando y vamos caminando a diferentes niveles, pero tenemos que ver y valorarnos cada año. Esta vez he creído mejor en el Señor, he entregado más mis cargas más fácilmente, porque las batallas van a estar y vamos a tener que tener malos tiempos en algún momento dado por diferentes circunstancias, pero la fe no es que se quiten esas cosas por creer en Dios, sino que puedo sobreponerme a esas aflicciones, porque Él está conmigo y yo sé que las cosas no van a durar para siempre. Todas las cosas sirven a bien a los que aman a Dios. Voy a ver el fin de esto en algún momento. Pero esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, fíjate en esto, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa palabra querer denota un deseo de Dios. Quiere que todos. ¿Por cuántos murió el Señor? Por todos. ¿Para qué? Algunos se salven. Lo triste es esto. No todos van a responder al llamado. Eso ha pasado siempre y va a seguir pasando. Pero el deseo de Dios es que
todos los hombres sean salvos. Y podríamos platicar de este tema bastante en cuanto a diferentes puntos de vista, pero dice aquí que quiere, que desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La redención en Jesucristo. El camino, la verdad y la vida es Jesús. ¿Cuál es la verdad? La redención en el Señor. ¿Ven? Bueno, dice el versículo 5, esta es la razón por la cual quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. La verdad, ¿quién dijimos que es? Jesucristo. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos hay? Uno solo. Y los hombres, y, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es este? Jesucristo, hombre. ¿Cuántas Biblias dicen esto? Biblias. Todas las Biblias dicen esto. Todas, todas, todas las Biblias dicen esto. ¿La de la Lupita? Sí, la de la Lupita. ¿Sí? La de Jerusalén, sí también. La Pechita, sí también. Todas las Biblias dicen esto. Entonces, ¿cuál es la idea de complicarnos la vida? Porque todas lo dicen, pensando en otras ideas acerca de esta fe. ¿Sí? Hay un solo mediador, ¿entre quién? Entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Solamente Jesucristo hombre. Uno solo. Hay un solo Dios, hay un solo mediador, ese mediador se llama Jesucristo. ¿Qué hace un mediador? Bueno, seguramente si no conoces bien la Biblia, por lo menos has visto películas donde hay mediadores en cuanto a rehenes y demás, y van y hacen el trato, ¿no? Para la liberación de, bueno, en este caso en la Biblia, lo que hace este mediador, que es Jesús, es interceder en oración, en petición, en rogar por ti, por mí, en hacer lo que nos pide que hagamos por los demás, delante de Dios. Por eso es nuestro abogado. Eso dice en la primera carta a Juan, que tenemos un abogado que es Jesucristo. Si hemos pecado, vayamos con nuestro abogado. ¿Quién es? Jesús, que Él intercede por nosotros, Él es el mediador entre Dios y los hombres. No tenemos conexión directa o no podemos llegar directamente a Dios sin Jesús. Y con Jesús, en el libro, en la carta a los Hebreos, dice que Él nos abrió el velo del templo y que nos lleva consigo a llegar hasta delante del trono de Dios, del trono de la gracia. Si es el Señor, contesto; si no, no contesto. Bueno, no creo que sea el Señor. ¿Qué pasó con él? Dice, esto es la razón, porque el cual se dio a sí mismo en rescate, ¿por quiénes? Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué testimonio es esto? Por favor, Ángel, porque no sé, igual es urgente, pero por no dejárselo a alguien más. Es raro, ya saben ustedes, no me llaman a mí. No sé quién sea. ¿Sí? Pero si llaman, por favor contestas. Muy bien, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué es esto? Pablo dice, nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sí?
Y él dice también en esa carta, eso lo escribió en la carta a la iglesia de Corinto, en la primera, pero también en esa misma carta dice que el evangelio, las buenas nuevas, la predicación es que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Que eso es lo que él hizo. Entonces, se dio a sí mismo en rescate. Ahora, ¿qué es rescate? Eso es lo que pasó y lo habíamos visto de esa manera. Tal vez ya varios conocemos este tema. Cuando Jesús muere en la cruz, Él está muriendo en sustitución nuestra. ¿Recuerdas? Lo veamos, por favor, en la iglesia. Sí, esto. Cuando Jesús muere en la cruz, Él se da en sustitución tuya y mía. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, según lo establecido desde el Antiguo Testamento, era el derramamiento de sangre. ¿Qué tenían que hacer? Pagar con un animalito a los sacerdotes que se derramara la sangre de ese animalito para que, pero un animalito con ciertas características. Tenía que ser perfecto a los ojos de las personas y de los sacerdotes que lo recibían para pagar por el pecado. Después en Jesucristo fue lo mismo, porque Él es el Cordero de Dios que paga el pecado del mundo, que limpia el pecado del mundo. Por eso se llama, por eso le dicen Cordero de Dios, porque esta fue el mismo sacrificio que entregó Dios para que tú y yo, si creemos en Jesucristo, tengamos la esperanza de la salvación. Esto es lo que es el rescate de cada uno de nosotros. Que Jesús, cuando vino a la tierra, cuando vino a nacer como hombre, pero a morir como hombre y a resucitar como Dios, Él vino a rescatarnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Esta es la obra del Señor y dice, esto es de lo que se dio testimonio en su debido tiempo. Y dice en el versículo 7. Para esto fui yo constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Nuevamente hace énfasis en quién es Él y por qué les está dando esta instrucción. No es que Timoteo no sepa quién es Él, es que él va a leer la carta a los demás hermanos y a aquellos que ya metieron ideas que no tenían nada que ver con la predicación del Evangelio de Jesús en su momento, ¿sí? Aquellos que ya estaban llevando a judaizar a los eh, creyentes, proselitos que eran creyentes en Cristo fuera de la nación de Israel, o sea, nosotros. Pues, sí, a todos los que son como nosotros, que no somos israelitas, ni vamos a ser israelitas, ni vamos a ser judíos, somos cristianos, hijos de Dios, los que creemos en Jesucristo. Y el versículo 8 dice para este primer tema, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. A la iglesia de nuevo, ya enfóquense en lo que tienen que hacer. Se me están desbalagando, diríamos con otras palabras. Su mente está viajando a otras cosas, están mezclando ideas y aquí lo que importa es Dios, es Jesucristo, es la salvación de cada uno y es enfocarnos en la forma de vivir como Él quiere que nos representemos, ¿no? Recuerda esto, somos pecadores, no somos justos ni santos por nuestras fuerzas, sino por Jesucristo. Y Él es el que nos guía a hacer las buenas obras que dice que pone delante de nosotros. No es por lo bueno que hagamos que somos cristianos. Jamás ha sido así. No podemos ganar ni un milímetro de gracia delante de Dios por nuestras obras. Y lo triste es que mucha gente está tratando de hacer cosas buenas para estar bien con Dios, pero menosprecian lo único que tiene valor delante de Dios es creer en Jesucristo. Para que todo aquel que en Él
cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que cuenta delante de Dios para poder llegar hasta en su presencia es que creamos en Jesucristo. Pero al creer en Jesucristo nos lleva a entender temas como este. Y entonces buscar cuáles son esas obras que Él quiere que hagamos. Y Él pone esas obras delante de nosotros con una y otra persona para que también lo conozcan a Él a través de lo que nosotros les decimos, lo que nosotros hacemos, como nosotros les ayudamos, como nosotros bendecimos de parte de Dios a los demás. Si es que lo hacemos, porque también podemos dar otra idea diferente, muy diferente. ¿Sí? Estamos en la carne, seguimos batallando con nuestro carácter, con nuestros impulsos, con nuestra forma de ser, pero si crees en Dios y cada día lo buscas más, cada día es más fácil dejar que salga Él y no tú. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿sí? De esa manera es como lo dice Pablo. Y vamos a este siguiente tema. Este tema es sencillo cuando lo entiendes, pero es complicado cuando le quieres dar vueltas. Dice así. Vamos a entender esto primero. Vamos a leer lo que dice. Esto sí tengo que aclarar. Es como la disclaimer, dicen en inglés, es como las cláusulas que se tienen que entender para que no haya ningún problema. Voy a leer, pero también voy a explicar lo que dice aquí. ¿Sí? Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hasta aquí no hay tanto conflicto, pero sí hay un contexto histórico que tenemos que entender también. ¿Qué sucedía? Bueno, a la fe estaban llegando personas de todos los niveles socioeconómicos, tanto los que tenían mucha carencia como los que tenían buena posición y bastante, o sea, buena posición y con eso bastante dinero. Entonces, ¿qué pasa cuando vas a algunos lugares un poquito más grandes? Pues parece un desfile de modas, ¿no? Pero, ¿cómo hacen sentir unos a otros? Bueno, ese era el conflicto, ¿no? El tema del corazón, que había una batalla entre estos. Bueno, ¿qué vienes a hacer aquí? ¿A conocer de Dios o a mostrarte quién eres, no? Tenemos que ser humildes, les dice Pablo, no es que no se arreglen, dice, es que no sea ese el propósito, ¿sí? Ojo, no es que vente como te levantaste, ¿no? Sino es que no sea ese el propósito, que sea un carácter diferente, que vengas con toda la humildad que todo hijo de Dios tiene que llegar a saber, a escuchar el mensaje que tiene Dios hoy para mí. ¿Sí? Que pueda yo relacionarme con unos y con otros abiertamente y en confianza y pueda hablar con unos y con otros porque el Señor así nos lleva a hacerlo, a estar en unidad y comunión. De eso se trata. Dice, no te enfoques en cómo te ves, enfócate en quién es Dios en ti, cómo te guía cada día a ti. Sí, por eso dice, sino en buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pues dices que eres cristiano, entonces el cristiano debería ser como, simplemente por decir que es cristiano, ser piadoso. ¿Qué es esto? La piedad bíblica, ¿recuerdas qué es? El respeto a Dios, la adoración a Dios. Sí, el ser piadoso es, yo amo a Dios y le honro a Él. No es tanto ser piadoso, es ser bueno con los demás o caritativo. A veces confundimos esto cuando no entendemos el tema bíblico. Es ok, dices que amas a Dios, bueno, no menosprecies a tus hermanos en la iglesia. Lo dice también Santiago en su carta, ¿no? Que tengan cuidado, cuando llegan algunos con anillos muy vistosos, inmediatamente le van y les buscan el lugar más adelante. Y a los que vienen un poquito más o menos vistosos,
hasta atrás, para que le deje lugar a los demás. Mm, Aquí parece que lo dejan lugar a todos los demás de enfrente. Siéntense hasta adelante siempre que lleguen, nadie les acomoda. Sí, todos siéntense hasta adelante. Eh, pero esto es, ¿no? El tema de que no hagamos distinción de personas en la iglesia. Pero dice enseguida, y ahí viene donde viene el conflicto, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué pasa en este pasaje? Si es conflictivo en cuanto al corazón rebelde que tenemos los hombres y las mujeres, y que ahí empiezan las batallas. Alguna vez que llegó una hermana a la iglesia, le dicen a mi esposa, pastora, y le decimos, es que aquí no tenemos pastoras. ¿Por qué? ¿Son machistas? No, porque la Biblia no nos muestra en ningún lugar que haya un llamado al pastorado femenino. Por eso, hay maestras de la palabra, sí hay maestras de la palabra, ¿sí? Pero no hay un tema de esto, pero también hay un tema histórico aquí. Imagínate, vete en ese tiempo, como si esta fuera la primera vez que entras a una congregación, a una iglesia. Está chiquita, esta está muy pequeña. Bueno, no muy pequeña, está chiquita nada más. Es la primera vez que entras. ¿Por qué? Porque aquí afuera en la sociedad griega y o judía no se les consideraba a la mujer para estar ahí, calladita y en su casa. ¿Sí sabes que ni a las compras iban los hombres con las mujeres? Ni a las compras del súper, iban, a donde fueran en ese tiempo, ¿no? Ni a eso iban juntos, tenía que ir mujer con mujer acompañándose. Bueno, no era un lugar para que la mujer llegara y aprendiera y hablara. ¿Qué sucede? Yo sí he experimentado esto. A veces cuando no estamos listos para hacer algo en algún lugar, llegamos y hacemos lo que se nos ocurre. Y al parecer aquí ya había cierto conflicto con esto, hablando o tal vez no guardando silencio, porque no tenían la educación que tenían los hombres que desde chicos les van enseñando y calladitos y en la sinagoga y aquí y allá, entonces ya sabían cómo comportarse, y tal vez las mujeres no tal vez, dicen los historiadores que era en parte esto. Y por eso les dice, la mujer aprende en silencio, o sea, ya cállate, pon atención. No, lo dice, es cuando dice aprende en silencio, no dice ya cállate, aprende en silencio con toda sujeción. Lo que quería decir en cuanto a la palabra, por ejemplo, eh, en silencio, quiere decir con compostura. O sea, guarda, al lugar que fueres, a lo que vieres, diría, guarda silencio, pero mantente más bien atenta a lo que estás aprendiendo. Pon atención, ¿sí? ¿Qué dice en Corintio cuando les escribe en la iglesia de Corinto? Les dice que si tienen dudas les pregunten a sus maridos después. ¿Por qué? No porque sus maridos sean unos pastores ya hechos y derechos, sino porque tal vez ya tienen mucho tiempo que están escuchando más que ellas la palabra. Porque esto es lo que estaba sucediendo. Ahora llegan unas personas a meter una doctrina diferente, tal vez llegan las esposas también y comienzan a decir, no, esto quiere decir esto. Ha pasado hasta cuando estás predicando, hasta en iglesias grandes. Alguien se levanta, no estoy de acuerdo con eso. Al final lo hablamos, al final lo hablamos. Pero esto no era tanto porque fueran mujeres, esta parte, sino porque se estaban incluyendo, estaban rompiendo un paradigma acerca de la enseñanza en cuanto a la fe. Estaban incluyendo a las mujeres. Que ahí lo verdaderamente sorprendente es el punto aprenda. La mujer aprenda, o sea, ya está incluida en lo que Dios quiere hacer. Pero haz lo que hacen los demás. Aprende en silencio, o sea, mantén la compostura. ¿Sí?
y recibe lo que Dios quiere darte. No es cállate, tal cual, no es cállate. Pero sí dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Después da en el capítulo 3 las indicaciones para los pastores y los diáconos que deben servir en la iglesia. ¿Qué es esto? Esto es muy específico. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, enseñar en un púlpito. Porque esto te da, la persona que está aquí tiene ya cierta influencia sobre la iglesia y debe ser dada por Dios esta. Entonces no es cualquier persona que debe estar aquí enseñando a toda la congregación. Si mi esposa hace un desayuno y le pongo el púlpito, no lo quiere ella. Pero puedes tener el púlpito aquí, pero está con las mujeres, sin ningún problema. La tengo enseñando en la escuela que tenemos, sí, no es la iglesia, es la escuela, ¿sí? Con los niños nos dicen primero en Tito y en esta misma carta que enseñen a las mujeres y que enseñen a los más jóvenes. Están enseñando. Queremos meternos en camisa de 11 varas? Vamos a ver todo lo que dicen todos los demás. Vamos a leer la Biblia y vamos a entender qué dice la Biblia. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. ¿Por qué? Porque ya recuerda, la carta está enviada para poner orden en la iglesia, porque ya estaba desordenada. Y le está diciendo, tú haces esto, levantas manos todo el tiempo, ora por todos. Ya te perdiste queriendo arreglar otras cosas. Mujeres, guarden silencio, escuchen, aprendan, ¿sí? Y también cuando da los requisitos de las mujeres, ya les dice qué es lo que tienen que hacer, también cada una, como parte de la iglesia. Pero dice, aprende en silencio, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y enseguida dice, porque Adán fue formado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino porque la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Es que tiene que ver el que Adán haya sido formado primero y después Eva. Bueno, quiere decir que Adán formó al hombre y después vio que estaba muy solo, que sería bueno, eh, no es bueno que el hombre esté solo, sería bueno que estuviera con una compañía, y le hizo una ayuda idónea. Ahora, si tú escuchas, tomas en cuenta esto que voy a decir, cuando vayas a leer esto, mientras estamos ahorita estudiándolo, lo vas a entender mejor. Es cuestión de roles delante de Dios. ¿Qué roles debemos de tomar cada uno? Bueno, el rol del varón es uno y el rol de la mujer es otro. ¿Qué es esto? Es porque él nació primero que la mujer. Es porque Dios al hombre, nos da una responsabilidad diferente que al de la mujer. Porque el hombre es más capaz. No, créanme, si somos honestos, la mayoría de los varones, muchas de nuestras esposas, bueno, no es que tengamos muchas esposas, más bien de la esposa de cada uno, de la esposa de cada uno, nos dan 2, 3 vueltas en muchos temas, sobre todo a veces en la forma de enseñar, ¿sí? Pero el Señor nos puso a nosotros como los líderes espirituales en el hogar. Y a veces no queremos ese liderazgo. No decimos nada, pero dejamos que la esposa sea la que se vaya encargando de ese tema, ¿sí? Y eso no es tampoco asumir el rol que Dios nos dio. Pero sí nos recuerda aquí Pablo quién fue primero y por qué el rol que tenemos espiritualmente delante de Él. Entonces dice que a nosotros nos da esa responsabilidad, y créeme, muchos pastores no la quisieran porque no es fácil, pero la da. Pero siempre está, o sea, si le das lugar al diablo, siempre está por ahí. Pero yo me encargo, no te preocupes, mi amor, tú quédate sentado por allá y yo empiezo a predicar. Y sí, hay gente que lo hace.
y que lo hace bíblicamente, pero el tema es que están en desobediencia o rebelión contra la dirección de Dios. Esa es la diferencia. ¿Sí? Ay, este mensaje me edificó. Qué bueno, la palabra de Dios no cambia. Si la palabra es de Dios, pero eso es estar en desobediencia con Dios. ¿Sí? Es así. No que no lo puedan hacer en la capacidad, sino que no es lo que Dios dispuso en su propósito para esto. Y también por lo mismo, del tema de roles también tiene que ver con el último versículo de este capítulo, que dice, porque le habla acerca de la transgresión y que ella fue la engañada, pero sabes una cosa, antes de ir a ese último versículo, te menciono algo acerca del 14, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y muchas veces nos quedamos con la mujer que me diste, Señor, y que le estamos echando la culpa a Dios, que Él tiene la culpa por todo lo que nos pasó hasta el día de hoy. Pero la verdad es que si, si nosotros entendemos la dinámica del matrimonio de la pareja, ¿qué estaba haciendo Eva sola? ¿Dónde estaba Adán? Y Adán nomás llegó y participó de lo mismo, cuando él pudo estar ahí y decirle, ¿por qué es que Dios le fue y le pidió cuentas a Adán de nuevo? Adán, ¿qué pasó? ¿Sí? Y oye, pero fue ella. Pero tú eres la cabeza aquí. Recuerda que en una empresa, si tú eres el supervisor y falla alguno de los empleados, el jefe, el dueño, va a ir sobre el supervisor. Tal vez el supervisor vaya sobre el empleado, pero tenemos que hacernos responsables cada uno de nuestra posición. Entonces, lo que nos dice aquí también es esto. Determinó que no porque fue engañada, sino si no, no hubiera habido el propósito eterno que hay en Jesucristo de la salvación, sino el tema de toma tu responsabilidad en todo momento, que desde el principio no la tomó Adán. Y necesitamos ser obedientes en esto, ¿sí? Pero le dice a Eva, a las mujeres, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Cómo interpretas esto? Dicen, es uno de los versículos más complicados. Bueno, te voy a decir, el tema de los roles define todo. Toma tu posición como la mujer que Dios creó como la mujer que Dios creó, punto. Si estás casada, como esposa, si tienes hijos, como madre, y no es que no trabajes, ojo, no, 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 la posición en cuanto a el hombre. Y ahí se va a arreglar todo. Tú vas a vivir tu fe perfectamente tranquila, confiada en Dios. Si tu batalla es contra el hombre, ya te desenfocaste de Jesucristo. Y nuestro propósito es tener los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿No? De eso se trata. Entonces, te digo, puede ser controversial, pero si lo entendemos en cuanto a mi rol como varón y el rol de mujer como mujer delante de Dios, es muy fácilmente digerible para mí, aunque no quiero hacer algo, hacerlo y entender lo que se hace en cada lugar también. Vamos a la palabra. Puedes encontrar un montón de explicaciones a modo de que te gusten o te atraigan más que la mía, pero si tú te vas a la palabra y le buscas en cuanto a la palabra y buscas definición letra por letra, palabra por palabra, vas a entender esto, ¿sí? Y es mucho más fácil y menos complicado vivir tu fe en la iglesia en que te encuentras. No somos una iglesia machista, ¿sí? La iglesia de Cristo en general, sino es una forma de vivir la fe que estableció Dios. ¿Cuántos varones aquí, los que están aquí y que entienden de esto, quieren tener
la autoridad espiritual que Dios les da en casa? Yo diría, yo sí. Pero la mayoría mentiríamos si dijéramos que sí. Tal vez nos sentiríamos más cómodos que ella se encargue. Pero esto es lo que Dios nos va a pedir a nosotros cuentas. Te va a pedir cuentas de de todo lo que hiciste o no hiciste de acuerdo a lo que Él te instruyó que hicieras. Igual, mujer, no batalles tanto. Cree, confía en el Señor, porque también te va a pedir cuentas. Maridos, amad a vuestras mujeres, mujeres, respetad a vuestros maridos. Así dice, al final de cuentas, la palabra. Pero es que no se lo merece, ni uno ni otro. No es porque se lo merezcan o no es porque es agradable para ¿quién? Para Dios. Y después te das cuenta que se hace real lo que dice 1 de Pedro capítulo 3, que con tus acciones, con tu forma de representar a Dios, con lo que haces tú para Él, para la otra, en la otra persona se puede enamorar de Dios también. Amén. Entonces ya entendimos, hay que levantar todas manos santas por la salvación de todos aquellos que Dios pone delante de nosotros, de todos. Oye, también por el presi, también por la presi, por el presi, por los gobernadores, por los senadores, por los diputados, por todo el mundo, porque es bueno delante de Dios. Trata con tu orgullo, trata con mi vieja naturaleza. Y yo estoy bien con Dios. Así que hay que orar levantando manos santas, ¿sí? Para que estemos bien con el Señor, nos guíe en la iglesia. Y la otra parte es confiar en lo que Dios hace en su iglesia. Si hay algo que no entiendo por el tema de la mujer, bueno, lo voy y lo busco y lo platicamos, oramos juntos para que Dios nos dé paz en lo de la enseñanza. ¿Sí? El día que vean a mi esposa aquí predicándole a toda la iglesia en un domingo, ni yo voy a estar aquí. Que vean. Entonces, pero el día que ella esté aquí enseñando, sí, enseñando a las mujeres, enseñando como está este mes enseñando a los pequeños acá, ¿sí? O capacitando a los maestros, o en la escuela de ministerio, que no es la iglesia, sino es un grupo de hermanos que están aprendiendo, créemelo, está muy orado y dirigido por Él. Y si Dios nos lleva a dar un discipulado donde ella vaya a ser la maestra, no es, vamos a ver si Dios quiere, porque por eso lo estamos haciendo. Si yo lo doy, es que Dios quiere, también por eso. Si no queremos participar es otra cosa, pero es que Dios nos está guiando a hacer las cosas como las estamos haciendo. Quisiéramos más obreros, pero no tenemos más obreros. Amén. Hay que orar por obreros. ¿Sí? Bueno, esto es el mensaje del día de hoy. Vamos a orar por todos. Ora desde el día de hoy. Ora por esa persona que está en tu corazón, en tu mente. Ora por esa persona que se te atravesó el día de hoy. Tú no conoces a aquel que te molestó, aquella que te molestó en el camino aquí o el camino de regreso a casa, pero Dios sí la conoce, sí lo conoce. Ora por ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Dios quiere que todos sean salvos, que lleguen a la salvación, ¿sí? Que conozcan la verdad. Vamos a terminar en oración.